Muchas gracias por continuar con nosotros en este nuevo espacio que estamos impulsando para desmenuzar la información, hacer un periodismo crítico, un periodismo bien analizado y qué mejor que traer a los actores de los temas que están en boca de todos. Y hoy por eso me acompaña aquí la diputada Michelle Sánchez, a quien le agradezco el que haya venido porque está esta reforma que están impulsando el tema de la ley de voluntad anticipada que muchos confunden con ley de eutanasia. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes y gracias por venir. No, muy buenas tardes, Gerson, y muchas felicidades por este nuevo proyecto que Gracias. estás emprendiendo. Es muy merecido y de gran necesidad para las y los ciudadanos pues, de nuestro estado y que nos vean en la frontera más espacios en los que podamos dialogar, podamos conversar sobre política y en este caso la ley que promueve tu servidora. Es muy importante darle difusión porque luego se puede prestar Ujú. a malas interpretaciones. Servidora siempre ha impulsado una agenda a favor de los derechos de todas las personas, sin imposiciones, sin autoritarismo, sin violentar las libertades de los seres humanos. Y la ley de voluntad anticipada es una ley, fíjate, que ha sido aprobada en otros 14 estados. Ok. Y no puede ser eutanasia porque en México está prohibido. De hecho, la Ley General de Salud prohíbe la eutanasia, que prácticamente es el suicidio asistido. En Ujú. este caso, la ley de voluntad anticipada lo que busca es reconocer un derecho de autonomía de las personas respecto a la atención médica. Sobre todo esto va dirigido a personas adultas mayores. Hay quien de más joven podría plantearlo, pero prácticamente los números que hemos revisado en otros estados, quienes utilizan esta petición o este formato rondan entre los 61 a los 80 años. Regularmente la mayoría, no la mayoría, pero más del 50% son mujeres y también personas solteras. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, primero hicimos un foro para platicar con familiares de pacientes que han vivido esta situación. Principalmente en Tijuana tenemos el caso de Lucy, una mujer que en etapa terminal de cáncer aún seguía sometida a procedimientos porque lamentablemente no se De le había dicho. quimioterapia y todo eso, Ajá, ¿ok? diversos tratamientos, ¿no? Que en los que ella ya su cuerpo tenía mucho dolor, no resistía y ella solicitaba pues la detención del mismo. ¿Cuál es el asunto acá? Que ha habido ahí algunos casos, obviamente es una minoría, pero es importante una democracia incluir todas las voces, donde a veces se te somete a tratamientos cuando tu cuerpo ya no puede más y los pacientes a veces lo hacen por esta atención a los familiares de que quieren que sigas viviendo, Sale, ¿no? aplíquele todos los tratamientos Hasta el final, posibles ¿no? hasta el final, pero también el cuerpo Claro, llega un momento en que dice, ya no, mi cuerpo ya lo exacto. resistió. ¿Cuál es la diferencia entonces, por ejemplo, de decir una paciente que las puede decir, ¿sabes qué? Estás en etapa terminal, los tratamientos ya no están dando, solamente tendríamos medicamentos para el tratamiento del dolor, por así decirlo, para Exacto, llegar a una muerte digna? ¿Y sí. cuál es la diferencia de la eutanasia al retirar el Ujú. tratamiento entonces? ¿Cuál es la diferencia Sí, ahí? el asunto acá es que también es una forma de proteger a médicos y a médicas. Los médicos y Mm, médicas tienen la obligación de salvarte hasta el último sí. respiro, hasta el último momento, porque ellos no pueden caer en alguna negligencia, en alguna omisión de cuidados, entonces ellos van a aguantar ahora sí que hasta el final. Porque ha habido milagros, pues que de repente te dan Exacto. desahuciado y hay personas que, Que viven más. ajá, De hecho, así es. De hecho, platicamos con un médico, Sergio Abel, del Hospital General. Él sí, es oncólogo, pediatra y tanatólogo. Y me dice, es que yo estoy en los dos bandos. Me dice, yo soy oncólogo, trato el cáncer, pero también soy tanatólogo y sé cuando las personas me dicen que llegan a su límite, pero es muy difícil hablar con los familiares. ¿Por qué el tema es tan estigmatizado? ¿Y por qué hay tantos prejuicios? Porque hablamos de la muerte. Y si hay algo que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Y la verdad, a veces es muy incómodo tener esta conversación con familiares, con sus ujú, seres queridos y es muy doloroso también. Entonces, voluntad anticipada lo que hace es que tú como persona tengas el derecho de manifestar tu voluntad expresa a través de un documento oficial que va a resguardar la Secretaría de Salud, pero puedes hacer la petición en una notaría. El proyecto marca que puede ser una notaría o que puede ser en la Secretaría de Salud, que de manera consciente tú puedes suscribirlo y decir, ¿sabes qué? Yo si estoy en esta, si me encuentro en esta etapa de la vida, yo solicito que no se me intube, por ejemplo, y si acepto la donación de ujú. órganos. ¿Por qué? Porque el día de mañana a veces es muy difícil para la familia decidir qué es lo que tú querías. A menos que haya una muy buena conversación, la familia sabe qué es lo que quiere el paciente o la paciente. De lo contrario, a veces caen en el inconsciente y la familia pues ya no supo qué hacer. Entonces, es adelantarnos a ese momento, a esas conversaciones que se tienen que tener en casa. Los pacientes que, bueno, los familiares de pacientes que nosotros tuvimos cercanos, hubo un caso, de hecho, creo que está presentada una denuncia también
respecto a que a la persona no se le dijo que ya estaba en etapa terminal de cáncer y se le Mm. forzaba a tener tratamientos. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, eso es un caso único de un chorro. El asunto acá es que este mecanismo lo que hace es que le estamos dando una garantía a las personas de que puedan decir, el día de mañana que yo esté en esta situación, yo quiero que suceda esto. ¿Por qué? Porque así le da una protección también al médico y a la médica. Oye, es legal la voluntad anticipada, aquí viene, qué es lo que quería. Ojo, no es inducir a la muerte, porque hay gente que dice, no, es que estás induciendo a la muerte, no se trata de eso. También va a ¿Qué es la depender, idea de la eutanasia? Creo que la gran diferencia aquí es el sería, por suicidio ejemplo, asistido, la es cuando le eutanasia. ponen, y me he visto Ajá, películas, alguna inyección para que pues su corazón se exacto, detenga, es o etcétera, inmediato. o que se duerma, etcétera. Eso es matar a la persona literalmente. Prácticamente, Acá es solamente exactamente. retirar Ujú. los tratamientos médicos y es como una Pero, especie de que pero es, darse por vencido. podría sonar así, pero es no solamente eso, es no dejar de manera, vamos a decirlo así, cruel y fría a su destino a las personas, porque lo que buscamos es que desde el respeto a la dignidad humana puedas definir cómo van a vivir estos últimos momentos de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? En esta misma, a ver, es una reforma al Código Penal, Ah, porque también estamos creando delitos a aquellos que quieran aprovecharse de la situación, ujú, nunca falta alguien. Dos, estamos reformando la ley de salud. Y tres, se crea una ley totalmente nueva, un articulado totalmente nuevo, ok. que es la ley de voluntad anticipada. Y ahí viene los cuidados paliativos que va a tener la persona. Atención psicológica, espiritual, tanatológica, para que tenga un buen cierre con la Te familia. pongo dos casos concretos, creo que son dos ejemplos que son muy comunes y que quizás siempre han estado de manos esa ciudadanía. Uno, las personas que tengan algún familiar en estado vegetativo, que Ya. sabes que Ujú. su cerebro está, no sé, 50% dañado, sabes que esa persona jamás va a despertar, pero Ya. está viva la persona, Ujú. vive. A lo mejor le dan de comer por sondas, movilidad motriz, tratamientos para mantenerlo, pero la persona va a estar viva hasta que su cuerpo ceda y pueden estar 20, 30 años en estado vegetativo. ¿Qué pasa en esos casos? Y el otro ejemplo te lo pongo que quizás nunca se toca, es el tema de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen la Ujú. política de que no aceptan transfusiones de sangre y hay Ujú. enfermedades Es verdad. que requieren a fuerza transfusiones de sangre, si no se van a morir. Y ellos piden no tener las transfusiones. En esos dos casos, ¿qué sería? Sí, por ejemplo, en el primer caso, y no me quiero referir a que la vida tenga un valor alguno, porque hay quienes dicen, bueno, yo mientras pueda financiar a mi paciente o a mi familiar que Lo esté a la voy a vida, hacer. yo lo voy a hacer. Hay quienes no podrán y van a tomar la decisión desde antes en familia y lo van a platicar, pero el asunto aquí es darle una garantía al médico y a la médica que se pueda proteger en caso de que Ujú. la familia solicite, por ejemplo, el terminar, ¿no? O darle este final a la vida de su familiar, pero la realidad es que si existe una voluntad anticipada antes de que caiga en ese estado de coma, pues tú vas a saber cuál era el deseo de esa persona, porque nadie lo puede garantizar legalmente hoy por hoy. Si ahorita existen personas en esa situación, no hay una voluntad anticipada y no se sabe lo que esa persona quiso. Entonces ahorita Ah, las ok. personas están en ¿qué hacemos? ¿Lo desconectamos? ¿No lo Creo que me queda un hacemos? punto muy claro que creo que a lo mejor no Entonces habíamos explicado. es el formato. Este documento Pero es nos va a antes de permitir, que te pase algo. es antes de que te pase Como los que algo. son donadores de órganos, que desde antes tú Exactamente. dices, Ya ves que en la dono, licencia dice, yo quiero ser donador de órganos y etc. Y hay gente que dice, oye, pero estás bien joven, ¿por qué lo estás decidiendo? Bueno, ya es una cuestión de decisión de cada personal. quien. Pero aquí también va lo siguiente, en voluntad anticipada también va a depender mucho del credo, de la fe, de la religión Ujú. de cada quien, porque hay quien te va a decir, como los testigos de Jehová, no, yo no quiero hacer la voluntad anticipada, a mí no se me permite esto, mi religión, yo creo en esto y así lo pienso, y es respetable. La voluntad anticipada no es obligatoria. No se le está diciendo a la gente que lo haga, se le está diciendo a la gente Pero ahí que me refiero en quiere el tema de transfusiones de sangre, ser. porque los Ah, médicos les dicen, ¿sabes qué? Tienes que, te tenemos que trasplantar sangre, o sea, tenemos que ponerte sangre, si no te vas a morir. Y los de Teo de Jehová dicen, claro. no, yo no quiero sangre. Ellos en esta ley de voluntad anticipada pudieran decir, yo no quiero ningún tratamiento que requiera sangre. Sí, Y podrían sí aplicarle lo, esa ley a ellos. sí lo pueden aplicar. O sea, porque al final la voluntad anticipada lo que te permite es eso, anticiparte a la situación de tu etapa terminal. Ahora, hay quienes decían, oye, pero tú cómo vas a decir en qué mes, en qué día, en qué fe. Esta ley no se trata de eso. No viene de el día, el mes y tal que te pase. Mm. No, es a discusión, a dictamen de dos médicos que lleven el tratamiento del paciente se va a definir. O sea, no realmente porque tú vas a decir, oye, ¿cuándo mi paciente o mi familiar está en etapa terminal? ¿Quién lo va a definir? Esta ley no lo va a definir, yo no lo voy a definir.
no va a haber una consulta para definirlo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que Definen médico los y médicos. médica dicen, a ver, nosotros tenemos tratamiento hace mucho de esta persona y se encuentra en esta etapa. Yo incluso le planteé al doctor, pero ¿qué pasa con esa gente que dice, bueno, te quedan 3, 4 meses, salen del hospital y de repente pues pasan los 3, 4 meses y la persona sigue viviendo, está mejor, Y son 10 mejora el años. color de piel y son 10 años, pues simplemente no se va a llevar a la práctica la voluntad anticipada, sino que va a quedar resguardada hasta que pueda llegar ese momento. La voluntad anticipada es un derecho, o sea, al final es para que la gente de manera autónoma pueda definir cuando el tratamiento curativo, tu cuerpo ya no responde, puedas definir, rechazar y hacer a lo mejor otra dinámica. ¿Qué hace el IMSS? El IMSS está más avanzado. Ellos tienen una carta de desistimiento y bueno, tienen un comité de Mm. bioética que también define y también tienen pues la alta voluntaria, que eso es para cualquier cosa. Tú el día de mañana si dices, yo ya no quiero estar, ya no me siento bien, quiero irme a mi casa, es la alta voluntaria y que se quitan de responsabilidades la Mm. autoridad. Y si tú quieres pasar los últimos días en la playa, viendo películas, visitando a tu familia, etc., lo que quieras ir, estar en carretera, pues ya lo definirá la persona. Pero la realidad es que voluntad anticipada lo que hace es que le genera certidumbre a cualquier ciudadano o ciudadana de decir, en mi etapa terminal, por ejemplo, yo toco madera, pero por ejemplo, Todos. cualquiera de nosotros, pues porque voy a agarrar un ejemplo de nosotros porque no quiero decirle a nadie, pero digamos, a ver, a nuestros 83 años, ¿no? En la etapa de mi vida, si yo tengo alguna enfermedad, detectar, ¿no? Degenerativa, crónica, autoinmune, etc., y yo detecto que ya ninguno de mis tratamientos me sirve y yo me considero a lo mejor que es un peso para mi familia, los cuidados, las Sí. atenciones, el recurso, pues yo, y ya no reacciono yo a los tratamientos curativos, pues defino esto. Entonces Y el yo día de tenía mañana esa hoja de acta anticipada. yo la tenía la voluntad A ver, anticipada retomo ese ejemplo y, porque creo que ajá, quedan algunas dudas. Por ejemplo, y nos retomamos. Yo me accidento, lo que sea, y quedo conectado a aparatos. así es, Yo, Gerson, la verdad es que desde mi muy punto de vista personal, a mí no me gustaría que me tuvieran conectados. ¿ok? Si me pasó un accidente y voy a tener que estar conectado con aparatos para vivir, prefiero que Ujú, no. O ujú. sea, si mi cuerpo dio ahorita, yo no quiero estar con aparatos, con un respirador, con uno que esté moviendo el corazón, etcétera, porque aparte no es vida eso, desde mi punto de vista. Esa es la En ese clave. sentido, Ahorita yo tratamos el tema de la tendría, vida mi duda, yo tendría que tener esta hoja previamente realizada. firmada Ajá. porque si no la tengo y me pasa eso, no me pueden No desconectar. te van a Así estar. funciona. Exactamente. Lo que va a pasar son dos escenarios. Uno, si hiciste tu formato, queda muy claro qué es lo que pides. Dos, no lo hiciste. ¿Qué van a hacer los médicos y médicas? Rescatarte hasta no más poder, porque ellos no van a hacer una omisión y decir, ay, no sabemos si quiere este chavo, ahí lo dejamos. No funciona así, Ujú. porque ellos tienen que salvarte siempre Ni el hasta el familiar final. tiene la decisión Ni el tampoco. familiar tiene la Ok. decisión. A lo mejor en algún momento ya los médicos ven, oye, de plano no, ya tienen mucho tiempo aquí, ya definen ustedes, que a veces así pasa. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista de tanatólogos y tanatólogas que participaron, Ujú. me dicen, el asunto del duelo no solamente es la persona que se está yendo y que tiene atenciones de cuidados paliativos, sino la familia con la que nos quedamos y poco a poco va cambiando cómo es el recuerdo de la persona. Es decir, si le cambia el color de piel, si se le va quedando sin cabello, si ya no puede caminar. Entonces va cambiando la imagen de cómo se despiden de la persona. Y está muy fuerte, o sea, realmente es un tema muy profundo. El tema de la vida, ahorita que dijiste, eso yo no lo considero vida. Es una formación propia que tú tienes, de tus valores, de tus principios, de tu religión, de tu credo, de tu fe. Eso depende mucho de cada quien. Hay alguien que te va a decir, es que yo sí considero que es vida estar conectado y yo quiero que me tengan ahí hasta el último minuto. Está bien. Y se va a respetar ese derecho, porque eso es lo que se está haciendo ahorita, actualmente, Sí. prácticamente. La voluntad anticipada es que tú puedas definir hasta qué momento. O sea, no es una petición de que te maten, es una petición de si estoy en mi etapa terminal y ya no responde al tratamiento curativo, yo considero que esto ya no es vida. Ahora, ¿quién lo puede suscribir? Lo puedes hacer tú ante una notaría, pero también puedes tener, vamos a decirlo así, no hay un nombre exacto, pero pues personas de tu confianza, un amigo, una tía, un hermano que a lo mejor sabe lo que tú quieres y en la profundidad tú puedes hablar por esa persona. Pero está muy interesante el tema, la verdad es que es muy fuerte, es muy sensible y quienes nos están escuchando en casa, regularmente esta práctica cuando la he tenido con adultos mayores me entienden y hemos platicado con ellos y están a favor. Hay gente muy joven que dice, bueno, yo ni siquiera quiero hablar de eso, no quiero pensar qué va a pasar con mis papás o con mis abuelos o abuelas. Y entonces entra una gran preocupación y tristeza. Sin embargo, son conversaciones que se tienen que dar
porque al final también tiene que haber un cierre de nuestra vida Sí. de manera digna. Y ese es el punto, ¿eh? Dijiste una palabra La muy vida. interesante que creo que nadie hemos retomado como medios y que nos lo dejas como tarea. Hay que buscar la opinión de los adultos mayores, las personas que Claro. están en ese, digamos, etapa de la vida que a lo mejor pudieran estar en esa situación. Y es un Sí, tema bastante sencillo. Fíjate porque, que aquí te, porque te sabes hacen que, una pregunta. ajá. Te preguntan, si está en estado vegetativo, o sea, una persona, y la familia decide no va más, ¿cuál es el procedimiento para terminar la vida? Ahí, por ejemplo, por parte de médicos y médicas actualmente, pues tienen que aguantar hasta el final. Llega incluso a haber acuerdos entre la misma familia y los médicos para poder encuadrar una muerte natural. De hecho, a veces hay Ok. muchos ruidos y misterios alrededor de eso porque pues no pueden hacer otra cosa. Realmente no puedes poner otra cosa y no puedes poner que se indució o se indujo, perdón, a la muerte. No puedes hacerlo. Hoy por hoy no puedes hacerlo. Por eso es importante la voluntad anticipada porque ¿qué pasa? Si esta persona hubiera tenido esta voluntad anticipada, pues ahorita todos sus familiares sabrían qué es lo que ¿Qué sucede. hacer? Se protege al médico, se protege al paciente, sus últimos minutos de vida, se protege a la familia. Pero, por ejemplo, en Ciudad de México es legal desde el 2008 y sacamos números. Del 2008 al 2017, imagínate, no tengo el número exacto de cuántas personas son en Ciudad de México, pero es de los más grandes del país. Ujú. Solamente ha habido 10,000 voluntades anticipadas que se han levantado. Entonces, el número es pequeño, a pesar de que tiene mucho tiempo la reforma, pero esto pasa más bien porque sigue como con mucho prejuicio social. Es por Nadie ahí, quiere ¿no? pensar en la Que la muerte, gente, pues. nadie quiere pensar en eso. Entonces, es como ilógico no pensar que esto algún día te puede Ujú. pasar y prepararte también por una responsabilidad con la familia, con tus hijos, con tu pareja o con tus seres queridos de qué es lo que puede suceder. Ahí cuando tú dijiste, yo eso no lo considero vida, hay gente que me ha dicho, yo sí lo considero vida y se respeta. Uno, tú harías la voluntad anticipada tal vez, pero la otra persona no y se respeta. El tema es que hay gente que me dice, Que tengas ese derecho de decidir. es que para mí no es alargar la vida, para mí es alargar la agonía y el sufrimiento. Entonces depende mucho del concepto de vida que tengas, Ujú. del concepto de religión que tengas, del Dios que tengas, para ver si voluntad anticipada funciona para ti o no funciona. El punto es que sí o sí el Estado tiene que encargarse de legislar un mecanismo que de manera accesible permita manifestar de manera legal ese deseo. Un tema muy complicado, un tema muy difícil, un tema que apenas se está analizando en el Congreso. Falta que se genere un dictamen, falta ver las diferentes posturas de los diputados, falta que se apruebe en el pleno de los diputados. Hay que Ujú. ver todavía los diputados que están a favor de la vida. Los de Acción Nacional, vas a tener ahí mucha Echa, tarea que hacer con ellos, porque sí. bueno, ellos son Los pro vamos los familia. vamos a concientizar. Vamos a ver qué opinan. Y vamos, por supuesto, a darle punto al siguiente a este tema que es muy sensible, muy delicado y que evidentemente son esas reformas que generan un antes y un después en caso de que sea publicado. Vamos a una pausa. Michelle, muchas gracias por acompañarnos el día Muchas de hoy. gracias. Muchas gracias, Gerson. Un saludo a todo tu auditorio. Y si me quieren seguir en Facebook para más información de la Ujú. reforma, y próximamente vamos a hacer otra vez otro foro como Michelle Sánchez Allende. Michelle Sánchez en todas las redes sociales. No se vayan, regresamos porque hay dos videos muy particulares. En Mexicali ya tenemos algo muy igualito a la Torre de Pisa y no se lo va a creer en dónde está. Y está en una zona muy céntrica. Y también vamos a Sí. ver el video más viral de la semana. Así que todo eso y más al regresar.